El tema del día es presentado por Cemento Ultracem. Calidad garantizada. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Quieren que les diga algo? Yo estoy preocupado, como cualquier hondureño, pero muchos hondureños están nerviosos. Yo no. Sinceramente, y he vivido situaciones similares, pero por décadas, como esta y quizás peores. Así que yo les pido a ustedes tranquilidad. Y si exijo, ya no es que pido, exijo a toda la élite política que indistintamente de las diferencias que tienen y de la falta de consensos, esto no se dirima con más descalificativos o con violencia. Así de simple. Es lo único que exijo, no es que pido, es que exijo. Un país como el nuestro no puede dirimir sus conflictos, los disensos de su élite política con violencia. Ni verbal, ni verbal. Está bien discrepar, pero sin descalificar, sin humillar. Es una exigencia muy respetuosa, porque lean lo que está pasando en Haití. Lean lo que está sucediendo en Haití. Haití es un país fracasado, fracasado. Si hay estado en el mundo, por lo menos en América, en el continente nuestro, que refleja lo que es fracasar, ese es Haití. Viene un pastor y convoca a la gente a marchar. Y mire, y no le den connotación o no interpreten como un símil a lo que está pasando en Honduras, en lo absoluto. Porque yo estoy convencido que no nos parecemos a Haití. Y somos diferentes a Haití. Este país todavía tiene margen para solucionar y en paz, en democracia, sus conflictos. Ahí ya no tienen margen absolutamente de nada. Entonces se convoca para que los suyos, los que se congregan en la iglesia, porque es una iglesia muy popular en Puerto Príncipe y en toda Haití, salgan a marchar contra bandas de criminales. ¿Saben ustedes lo que hicieron este fin de semana los de esa banda? Mire, a mansalva agarraron pistolas, puñales y machetes y mataron a un montón de gente que andaba marchando con el pastor. Ni saben cuántos muertos hay. Lo que describen las agencias internacionales es que ese día del múltiple asesinato caminaban sobre los cadáveres de los jóvenes. Haití. A mí me da pesar, un profundo pesar de lo que pasa en ese pueblo. Entonces, aquí tenemos margen todavía para solucionar nuestras diferencias, nuestros conflictos con diálogo, con consensos. Yo espero realmente que lo logremos. No sé si hoy, si mañana. Lo ideal sería que ya el 1 de septiembre, como lo dice la ley, tengamos un nuevo fiscal. Eso sería lo ideal. Ojalá que los políticos en estas próximas horas sean capaces de madurar en función de ese objetivo. Pues bien, como yo he pasado estas experiencias ya infinidad de veces y otros periodistas veteranos más viejos que yo de estar en esta profesión, nos preocupa, claro está, pero no estamos nerviosos. Y con ese espíritu es que vengo esta mañana a moderar el programa. Me levanté hoy, como siempre, muy temprano me desperté, no fue que me levanté. Y lo primero que me encontré fue un mensaje de Luz Ernestina Mejía, la abogada Luz Ernestina Mejía. Y dice este mensaje de la abogada Luz Ernestina Mejía: a nadie en el gremio se le ocurre que la jurista Jenny Almendares torcería la ley. Es íntegra. Dennos un fiscal proactiva e incuestionable, la que necesitamos y necesitan ustedes. ¿O no es por el bien común que negocian? ¿Por qué las organizaciones de mujeres no la respaldan? ¿Por qué avalan incompetentes y no a la abogada Almendares, que honraría a la mujer hondureña
y no nos haría pasar vergüenza? Se pregunta la abogada Luz Ernestina Mejía. Y miren que a mí me pareció correcto. Yo mismo soy del criterio de Luz Ernestina Mejía. Al igual que lo era con Ana Pineda. Los mejor evaluados. Yo sé que la ley no está redactada de esa manera. Deberían ser los magistrados de la Corte y deberían ser el fiscal general y adjunto. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido que los mejor evaluados aquí no los toman en cuenta. Y yo se lo digo con todo respeto a cada uno de los diputados presentes esta mañana y a los que están por venir. Yo no entiendo esa lógica de que los mejor evaluados se quedan siempre al margen. Fíjense que en Honduras no es bueno ser el mejor evaluado, sinceramente. En Honduras la lógica no dice que aquí primemos la mejor nota. Y cuando digo la mejor nota no es porque memoriza todas las leyes, si es que ahí los examinan desde muchas perspectivas. Si les hacen exámenes en muchas materias, no solo para comprobar su conocimiento de las leyes. Entonces yo por eso confío en la mejor nota de esas juntas que se hacen en Honduras, nominadora y proponente. Pero siempre me ha chocado que los mejores evaluados en Honduras no tienen oportunidad de tener los mejores cargos. Y eso me lo van a explicar hoy los diputados presentes aquí. Y como yo los respeto a ellos, yo siento que ellos me respetan a mí sin enojarnos. De repente habrán disensos, discrepancias, pero vamos a discutir esto. ¿Cómo es que los mejores evaluados no tienen oportunidad de triunfar en Honduras? No entiendo la lógica de los políticos hondureños, se los digo. Y sí les digo, ¿para qué mentirles? No tengo por qué mentirles. Que en función de ese criterio, de ese mensaje que me envió Luz Ernestina, construí la pregunta de esta mañana que la socializa de inmediato Lucecita Madrid aquí en Frente a Frente para después pasar a presentarle a los panelistas de esta mañana y comenzar el debate. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes. En pantalla el tema del día. En base a este tema podrá opinar a través de nuestros portales digitales. Una sugerencia a manera de pregunta de Frente a Frente a la élite política. ¿Y cuál es el miedo de elegir a Jenny Almendares, la mejor evaluada de la Junta proponente para fiscal general? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social nos encuentra como @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem. Calidad garantizada. Mira, el papá es de izquierdas. Juan Almendares es un hombre de izquierdas. Desde que yo lo conozco y que lo he tratado. Y que lo he tratado al doctor Juan Almendares. Mucho antes de que fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y justamente cuando teníamos que hablar en bien de la ONG que él por tiempos ha dirigido y que venía a financiamiento de los países nórdicos, yo era uno de los que abogaba por el buen comportamiento y por el buen uso de esos dineros que históricamente ha hecho el CRPT en la protección de los derechos humanos de los privados de libertad. Muchas veces me llamó el doctor Renato, vienen de Dinamarca, vienen de estos países cooperantes con nuestra ONG. Usted sabe que esta ONG de nosotros se encarga de velar por los derechos humanos de los privados de libertad. Entonces, siempre para el financiamiento necesitamos voces creíbles en Honduras que respalden, y yo lo llamo a usted, no lo obligo. Claro, doctor, usted no tiene por qué obligarme a mí, porque yo creo en usted, creo en su honradez, creo en el buen manejo de su ONG. Claro que voy a poner mi voz a favor de lo que hace en Honduras este centro de ustedes que velan por los derechos humanos de los privados de libertad. Entonces, es hombre de izquierda, fue rector de la universidad. Tiene una hija que a mí me dicen es intachable. Dicen que le gusta vestir diferente al común. ¿Qué importa la vestimenta, la ropa? Una mujer moderna, pero que es intachable. Entonces, para destrabar este asunto,
¿Por qué no coinciden todas las fuerzas políticas y dicen, bueno, no nos ponemos de acuerdo, alteramos la tranquilidad de Honduras? ¿Y por qué no elegimos a la mejor evaluada de la Junta Proponente? Y ahí coincidimos. Y le decimos a Honduras que sí vale la pena sacar una buena nota, que sí vale la pena ser mejor, que sí vale la pena esforzarse para ser primero en Honduras. Pongámosla como fiscal general, coincidamos en eso. Porque si no nos quedaremos con ese sabor amargo, que no vale la pena en Honduras sacar la mejor nota, ni ser primero, ni ser mejor. Porque al final, miren ustedes, nadie de los que en estas juntas proponentes queda de primero, lo eligen o la eligen como magistrado, como fiscal general. O sea que aquí hay que conformarnos con notas de 60, 70. Bueno, ya termino con la ironía porque no quiero que se me vayan los invitados y yo sé que no se me van a ir. Rafael Sarmiento fue el primero en llegar. Bienvenido, Rafa. Gracias, Renato. Solo de sonríe, Rafael. Pero eso es bueno, platicar sin descalificarse, sin enojarse. Gracias. ¿Qué tal, Mario Segura? Un placer. ¿Cómo está, Mario? Tranquilo. ¿De Danlí? No, me quedé anoche esa noche? por miedo a la toma que no hubiera pasado. No creo que sea capaz, Rafa, de hacer eso. Tengo también a la diputada Leda García Pagán. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, Renato. Muy bien. Y a la doctora Suyapa Figueroa. ¿Qué tal, doctora? Muy buen día, muchísimas gracias. ¿Hubo alguna reunión así nocturna ayer o no? No, sí, nosotros nos hemos estado reuniendo como bancada, discutiendo todas esas situaciones que usted acaba de exponer. Y sí, hemos tenido reuniones, anticipándonos algunas cosas también. Bueno, también tengo al doctor Carlos Aguilar. Para quienes creían que el doctor todavía era embajador en Costa Rica, ya dejó de serlo hace mucho tiempo. Después estuvo en Bruselas, si mal no recuerdo, el doctor Carlos Aguilar. Pero ahora está en el país trabajando muy de cerca con la presidenta Castro. Y para todos los que no saben, él es el coordinador delegado por Xiomara para organizar toda esta marcha de hoy. Él es el hombre fuerte de esta marcha. Ese es el hombre que está coordinando todo. A él le dijeron, usted encárguese de esta marcha. Entonces, ¿cómo va todo, doctor? Y ante el temor que surge en muchos ciudadanos, explíquele a la gente cuál es el propósito de la marcha. Bienvenido, buenos días. Nos es grato a todos los que trabajamos aquí en Televicentro y especialmente en Frente a Frente tenerlo de nuevo aquí en el programa. Adelante, doctor. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a usted, al grupo de panelistas que lo acompañan y desde luego a los cientos de miles de seguidores de este importantísimo foro. Efectivamente, estoy a cargo de la coordinación general con un grupo de colaboradores para fundamentalmente organizar, como usted bien lo decía, esta movilización popular cuyo objetivo fundamental es, en la condición del soberano, exigirle a la clase política, exigirle al Congreso Nacional, con el debido respeto, y a las fuerzas políticas que, tal como usted bien lo decía, lleguen a un acuerdo democrático, pacífico, armonioso, como todos deseamos, para elegir al fiscal general de la República y al fiscal adjunto. Es realmente sorprendente que nuestro país, después de tantos esfuerzos de reconciliación, después de tantas circunstancias dolorosas que se acentuaron después del golpe de Estado, la clase política no logre esos acuerdos. El Partido Libertad y Refundación, a través de sus diputados, ahí está el jefe de bancada, han hecho numerosas propuestas a las diferentes fuerzas, particularmente el Partido Nacional, y ha sido imposible llegar a un acuerdo. En ese marco, la presidenta de la República ha decidido convocar a su pueblo, al soberano, a quienes en su mayoría la elegimos para que conduzca los destinos del país, a dar una expresión pacífica y democrática para lograr este objetivo, que seguimos todavía optimistas, con ese espíritu democrático que siempre nos ha caracterizado, que se puede llegar a un acuerdo. No podemos desconocer también, Renato, y usted ha sido
un partícipe en el sentido de dar protagonismo a esas voces que por un lado claman democracia y por otro lado también existen amenazas evidentes, basadas en evidencia de la amenaza de un nuevo golpe de Estado. Ante esas dos circunstancias, el Partido Libertad y Refundación, sus amigos, sus simpatizantes, sus miles y miles de miembros en todo el país, se desplazan el día de hoy hacia Tegucigalpa. Mucha gente ya empezó a llegar desde el día de ayer para manifestarnos el día de hoy en la capital de una manera, reitero, pacífica. Quiero puntualizar algunos aspectos que seguramente son de mucho interés para la ciudadanía. En primer lugar, garantizar que todas las instituciones del Estado, Renato, que se encargan de la seguridad, estarán acompañando esta movilización para evitar cualquier incidente de violencia, cualquier acto vandálico, evitar que seamos infiltrados por grupos que aprovechan estas movilizaciones para realizar este tipo de acciones. Y por otro lado, y saludo a mi amigo Mario Segura para decirle a él y a todos los diputados que su integridad física, su ingreso al hemiciclo y su salida del hemiciclo está absolutamente garantizada. Nosotros no vamos a manifestarnos ni vamos a rodear el Congreso mientras ellos estén sesionando. Todo lo contrario, van a existir diferentes anillos de seguridad alrededor del hemiciclo para garantizarle a los diputados, a ese otro poder del Estado que respetamos totalmente, que puedan tener su sesión en paz, dirimir sus diferencias, que ojalá lo hagan de manera civilizada y democrática y podamos entonces finalmente elegir el fiscal general y el fiscal adjunto, que como bien lo decía usted en la introducción, es un mandato constitucional. El 31 de agosto es el término de esta fecha para la cual debe estar electo y esperamos que así suceda. Bueno, pues me agrada escuchar el término que lo repitió 5 veces, marcha pacifista, el doctor Carlos Aguilar, y disipar también los ruidos aquellos que los participantes en esta marcha impedirían el ingreso, sobre todo se ha dicho en el ruidaje de las redes sociales, de los diputados del Partido Nacional. Hoy la palabra de Carlos Aguilar es, y voy a repetir su mensaje, se garantiza el ingreso y la salida de todos los diputados, de todos los 128 diputados, si es que todos van. Porque se ha hablado de que van a participar en la sesión con diputados suplentes, ya que impedirían el ingreso de algunos diputados de las fuerzas políticas de oposición. El coordinador de esta marcha, y le tomamos la palabra a Carlos Aguilar, le tomamos la palabra, es una marcha pacífica, claro está, con el objetivo de ejercer presión para que se elija el fiscal general y adjunto a más tardar el 31 de agosto, pero en ningún momento, impedir, alterar el debate y la votación y el ingreso de todos los diputados propietarios de las diversas bancadas. Y suplente sea algún propietario que justifica su no presencia. Así que tomamos la palabra, por eso les decía, no estoy nervioso. Y quiero masificar esta expresión, este sentimiento, para que los hondureños trabajen hoy con toda normalidad. Si esto es injerencia, va a ser parte del debate, ¿verdad? Si esto es injerencia, va a ser parte del debate. Pero yo voy por lo inmediato, que no se le va a impedir a nadie entrar a ese poder del Estado hoy para participar en la sesión. Mensaje final, doctor Carlos Aguilar. Sí, Renato, quisiera pedirle con su apoyo, si la producción nos puede ayudar con la proyección de la ruta que hemos preparado para que los cientos de miles de personas, aquí lo estamos viendo en pantalla, vamos a salir desde Casa Presidencial, vamos a continuar, valga la publicidad, por el Hotel Marriott, luego vamos a volar por el Hotel Clarion, aquí se va viendo la explicación de esta ruta, va a estar todo protegido, todo señalizado, vamos a continuar por la calle que conduce al mercado, o mejor dicho, al supermercado Delicatessen,
pero vamos a movilizarnos hacia la zona que está por la antigua Penitenciaría Central, luego hacemos un quiebre a la izquierda para finalmente llegar a la Plaza La Merced y después llegar al Congreso. Renato, reitero, vamos a llegar al Congreso cuando ya la sesión haya terminado. O sea, le podemos garantizar que esa interferencia no va a existir. Y quiero también destacar otra cosa. Hay una ruta ya establecida para la entrada y la salida de los diputados, donde no se van a encontrar con absolutamente ningún manifestante. Quiero agregar algo, y a propósito de los miles y miles de seguidores del Olimpia, que hoy hay un partido también de la CONCACAF en el Estadio Nacional. O sea, va a haber doble seguridad en el Estadio Nacional, que por razones reglamentarias internacionales, toda esa zona va a estar también cerrada, garantizada, protegida por la policía, de tal manera que esperamos que hoy sea un día de tranquilidad, pero por supuesto de fervor político. Estamos en un estado de derecho y esperamos que las reglas democráticas no solo sean un elemento retórico, sino que sean parte de nuestra vida nacional. Y la vida implica, en este caso para la clase política, hacer cumplir esa Constitución, y esperamos, reitero, que esto se pueda dar. También decirle a las miles y miles de personas que se desplazan que ya están también organizados los lugares donde los autobuses que están transportando de forma voluntaria y no patrocinada por el gobierno, donde se van a estacionar los buses, que van a ser en el Boulevard Suyapa la mayoría, según vayan llegando, y también decirles que los lugares donde las personas que se quieran quedar, y que seguramente van a ser muchos, el día de hoy ya tenemos en la Vía Olímpica, en el Estadio Chochi Sosa, preparado con todas las comodidades, con toda la seguridad, con todas las medidas de salubridad, lugares donde se va a poder quedar la gente a descansar para el día de mañana, si acaso hoy no es electo el fiscal, seguirnos manifestando con el ansia únicamente de que se dé cumplimiento a esta decisión, a este mandato constitucional, y enviar un fuerte mensaje también, y esto tengo que insistir, Renato, en esto, porque para nosotros es muy importante decirle a la oposición, no a toda desde luego, que conspira para un golpe de Estado, que esto no lo vamos a permitir, que esto no es el 2009, el balance de fuerzas es diferente, y sobre todo hay un pueblo organizado defendiendo a la presidenta Xiomara Castro, porque ese es nuestro lema. Xiomara no está sola. Hay miles y miles de personas que estamos con el mandato constitucional de ella, y reitero, Renato, esta será una manifestación absolutamente pacífica y democrática para que el pueblo hondureño, para que la empresa privada, para que las universidades, los colegios, las iglesias sepan que nos vamos a manifestar de manera pacífica. Y por último, Carlos, ¿qué hay de cierto que están sacando del presupuesto público 50 millones de lempiras para organizar esto? ¿Este es el mejor momento para decir si es cierto eso o rechazarlo? Renato, es absolutamente falso. Libertad y Refundación, desde sus inicios, prácticamente su existencia ha sido todo un voluntariado. Tenemos un partido muy bien organizado. Hay decenas de miles de personas apoyando voluntariamente. El partido Libertad y Refundación tiene su estructura financiera, y muchas de las actividades están, por no decir todas, están siendo financiadas por el partido. No hay utilización de dineros públicos. Esto queremos dar la certeza de que así es, y por supuesto nos sometemos a la veeduría institucional y de los demás entes que se dedican a esto, y eso no se está haciendo. Tampoco se están utilizando, como ha salido por ahí, apoyos extranjeros, cosas realmente absurdas, ridículas, que vienen los sandinistas, los talibanes, no sé, la imaginación de las personas es increíble. Es una manifestación del pueblo hondureño simpatizante del Partido Libertad y Refundación, y de los que amamos la democracia, Renato. Yo siempre he sido partícipe de esos mensajes suyos del llamado a la armonía, a la paz, a la reconciliación, y desde luego esperamos que este debate que va a ocurrir dentro de unos minutos en su programa arroje luces, arroje ideas, sea un espacio de discusión de altura. ¿Cómo rechazamos la mayoría del pueblo hondureño cuando al interior del Congreso, y lo digo con todo respeto, se dan estos enfrentamientos innecesarios? Ojalá pudiéramos estar
discutiendo temas que le permitan al país salir del subdesarrollo y de la pobreza y enfocarnos en los verdaderos problemas del país, pero este es un problema que tenemos acá y que hay que darle solución. Así que les deseamos la mejor de las suertes a todas las bancadas y animarlos a que lleguen a un acuerdo y que podamos seguir adelante como país, como hermanos y hermanas que somos. Muchas gracias, Carlos. Carlos, ¿cuál es tu cargo en la estructura del gobierno fuera de esta delegación que ha hecho la presidenta para que coordines todo lo de esta marcha? He sido nominado como el coordinador del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esa es la nueva función pública del doctor Carlos Aguilar, ex embajador de Honduras en Costa Rica. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y que no se les desborde eso, Carlos, que no se les desborde eso. Siempre hay un riesgo en este tipo de marchas masivas. Que todo se haga en orden y que los diputados se sientan libres, sin presión alguna. ¿Correcto? Que se sientan libres de emitir su opinión y su voto, sin presión alguna por lo que sucede en las calles. Eso es el concepto básico de democracia, Carlos. Carlos es un profesional de la medicina que bien lo sabe, es profesional de la medicina, pero si hay gente bien formada, integralmente formada, son los médicos. Así que Carlos bien lo sabe en esencia qué significa la democracia y esperemos que los diputados se sientan libres de opinar y si no reúnen los 86 votos, pues que sigan buscando las formas como reunir esos 86 votos sin sesgo alguno, sin violar ni las comas de las leyes, que tanto nos gusta violarlas en Honduras históricamente. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Renato, a todo el pueblo hondureño un abrazo y esperemos que esta fiesta continúe en paz y en democracia. Un abrazo. Bien, Carlos Aguilar. Marcio Cabañas y Jenny Almendares es la fórmula, estaba diciendo Ramón Matute, del bloque de oposición ciudadana. Usted está en el bloque de oposición ciudadana, ¿verdad? No, sí, yo pienso que el presidente de nuestro partido decidió estar ahí y nosotros disciplinadamente le acompañamos en esa búsqueda de propuestas para el país. Pero esa fórmula, ¿le suena? Marcio Cabañas y Jenny Almendares. Consideramos que, como usted lo expresó, Jenny Almendares es una profesional con todos los atributos necesarios para ser fiscal general. Como usted bien lo dice, viene de una familia honorable. Conocemos del humanismo del doctor Carlos Almendares y de su madre, así que para nosotros es una muy buena, debería estar en esa fórmula. También hemos revisado el perfil de todos los otros candidatos. Nos parece también que el abogado Cabañas también es un buen candidato, un buen perfil. Creo que no tendríamos nosotros objeción para que ellos ocuparan esa fórmula de fiscal. Así que, pues, yo no veo mayores inconvenientes en la elección del fiscal. Yo me pregunto realmente dónde están las contradicciones. Hay una nómina de 5, eso sí, lo hemos dicho, determinantemente el fiscal tiene que ser de esa fórmula, no pueden salir con ninguna sorpresa, ningún as bajo la manga, y creo que ahí tenemos la suficiente cantidad de formación que nos lleve a tener un fiscal adecuado para el país y nosotros no tenemos ningún problema en que ellos sean los propuestos. Y no va a haber sorpresas. Le aseguro que nadie se va a salir de esa lista de 5. Esta vez nadie se va a salir de esa lista de 5. Nadie. Así esperamos. Así esperamos. Sí. Y justamente por eso es que vemos como algo, bueno,
a veces yo siento que un gobierno que ha ido en deterioro de imagen tiene que hacer alguna cosa para recuperar un poco la imagen y tratar de fortalecerse nuevamente. Y por eso se hace esta movilización, pero creo que no es aceptable el que se haga con la intención de hacer presión al Congreso y poner en riesgo no solamente a quienes estamos dentro del Congreso Nacional, sino que a la población y sus bienes, y a la misma población que se moviliza. Toda movilización tiene un riesgo de enfermedades, de accidentes, de cosas que se salen de la mano. Usted sabe que también la movilización, las masas, nadie las controla. Las masas, y me extraña porque ahí tienen sociólogos y se sabe muy bien el comportamiento de las masas, pueden poner y pueden ellos dar instrucciones y la gente es autónoma y la gente agarra para donde... Pero es responsabilidad de la policía y de los militares si eso se desborda, porque ellos han estado participando en la organización de esa marcha. De quien convoca. Así ¿De es. quién Bueno, convocó? obvio, pero, ¿De quién convocó? yo espero que eso no se desborde y mucho cuidado a la policía y a las Fuerzas Armadas si eso se les llega a desbordar, estando ellos ahí en la vigilancia de esa marcha. Bueno, entonces, la fórmula del bloque de oposición ciudadana es Marcio Cabañas como general, fiscal, y Jenny Almendares como adjunta, fiscal general adjunta. Por lo menos anoche, cuando nos fuimos a acostar, se sabía que apoyaban a Marcio Cabañas, no tenía conocimiento de Jenny Almendares como adjunta. Dicen que ustedes también, los nacionalistas, ya tienen una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Renato, nosotros deliberamos la noche de ayer como bancada y con las autoridades del Partido Nacional, escuchando un poco lo que se dice y lo que nos demanda también nuestras bases a lo interno del país. Y hemos encontrado, especialmente en la señora Jenny Almendares, características propias para un buen fiscal. Hemos analizado también las características y los atributos de don Marcio Cabañas Cadillo. Y en ese sentido, pero en la búsqueda del consenso, Renato, porque nosotros como bancada, ayer lo dijimos, venimos como una bancada despojada de los intereses particulares, despojada incluso de los riesgos que se puedan correr, porque estamos claros que también hay una agenda política que eventualmente va a ir saliendo a luz. Despojados de todos estos intereses, hemos tratado de organizar esta propuesta que pueda ser del agrado del Partido Salvador de Honduras, como miembro de partidos de oposición, del Partido Liberal de Honduras, con 132 años de historia, una persona que ha sido afín incluso a este partido y que al integrarse y al lograr mayoría de voluntades, el Partido Libertad y Refundación lo vea como una nómina positiva. Lo que nosotros queremos es presentar nuestra propuesta, bien sea como bloque de oposición o sea como partido. Nosotros vamos a dar una conferencia manifestando lo que hoy aquí estoy anunciando. De manera que tenemos un compromiso de escoger fiscal para la fecha propuesta. Tenemos el compromiso de seguir platicando. Yo quiero que usted sepa que esta es la primera vez que podemos platicar del tema de los fiscales con todas las bancadas representadas, a excepción de las pequeñas de CEIPAC. Es la primera vez, porque consenso, diálogo para lograr un consenso no ha existido. Han habido llamadas, ¿vamos a poner el de libre o no? Esas son las llamadas y no es lo que la bancada del Partido Nacional de este periodo es lo que quiere. Nosotros queremos consensuar y también darles ideas, aportarles, y no vemos que hemos recibido de parte de a quien corresponde el diálogo, de parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, ni de parte del Partido Libertad y Refundación, no hemos recibido esa anuencia de escuchar, sino de imponer. Y quería referirme al tema de la marcha, Renato. Nosotros creemos que el pueblo hondureño tiene todo el derecho a movilizarse en el momento que lo crea conveniente, y eso es cívico, es bueno para la democracia. Sí es para la democracia, porque el problema es que el señor encargado de la movilización dijo que es porque escucha que la oposición está planificando un golpe de Estado. Y yo quiero decirlo categóricamente, y estoy segura que me acompaña la bancada, autoridades de mi partido, líderes de mi partido, que aquí nosotros no estamos promoviendo ningún golpe de Estado.
tampoco nos vamos a quedar callados, tampoco vamos a dejar a un gobierno actuar solo porque el pueblo nos puso como oposición. Pero aquí no estamos planificando nada. Esta es una excusa para sacar a la gente y le voy a decir por qué la van a sacar. La van a sacar porque el bloque de oposición salió a las calles masivamente. Una marcha hermosa, multitudinaria, pacífica, donde no se quebró absolutamente ningún bien privado, donde no se perdieron vidas, donde nadie peleó con nadie, simplemente para decir, estamos presentes como bloque de oposición. Pero el descargo, Xiomara convocó primero que el bloque de oposición ciudadana a esta marcha. Pero fue buena la marcha nuestra y no creían que iba a ser. No, pero la primera convocatoria antes de que surgiera el bloque de oposición ciudadana Estoy de acuerdo. fue de ella. Estoy de acuerdo con usted y así fue. Por eso no creo que esta marcha de hoy sea una reacción a la buena marcha que tuvo el bloque de oposición ciudadana. Se le suma una otra arista, que 2 de cada 10 hondureños en este momento no están conformes con el gobierno actual y tienen que demostrar que están fuertes y por eso es esta marcha. Más adelante le voy a mandar una fotografía del lugar donde pusieron el escenario en los bajos del Congreso Nacional. Ok, entonces Leda, ¿ustedes van con qué fórmula? Marcio Cabañas y doña Jenny Almendares. Ah, también ustedes los nacionalistas apoyan esa fórmula. Sí, señor. Marcio Cabañas y Jenny Almendares. Muy bien. Y mis amigos del Partido Liberal, lo digo con gratitud, yo soy demócrata, pues, y por ser periodista no estoy exento de creer en una doctrina. Y yo siempre he creído en la doctrina liberal y no me avergüenzo de decirlo, pero trato aquí de ser justo y ser crítico cuando veo que irrespetan esa doctrina. ¿Cómo están los liberales ubicados para esta elección, Marcio? Sí, gracias, Renato. La experiencia que tiene el Partido Liberal nos hace ver las cosas desde una óptica muy diferente. Nosotros entendemos que las nóminas que se van a presentar hoy es por puro requisito. Mientras no exista un acuerdo entre los dos grandes electores, Partido Nacional y Libre, aquí estamos hablando política. Pero ese acuerdo todavía no se ha dado. Y lo que dice la compañera, yo he estado bien de cerca hablando con Tomás y sé que lo que sucedió la semana pasada alejó al Partido Nacional de esos grandes diálogos, que fue con el tema que la DPI fue, ¿verdad? Que fue a hacer las incautaciones y a registrarles a las compañeras y que las compañeras tuvieron un montón de problemas en la entrada del Congreso, distanció. De igual manera yo se lo hice saber a Rafael, a quien tenemos una gran amistad, de que eso no ayudaría en nada ni contribuía a los grandes consensos. Entonces hoy lo que se va a hacer es un requisito, Renato. Va a presentar una nómina al Partido Libre y no va a llenar los votos, porque ustedes no van a votar, ni van a votar los de PDH. Van a presentar una nómina ustedes, no va a votar el Partido Libre. La suerte es que los liberales somos tan buenos nuestros que en las dos bambas. Pues por lo menos lo acepta, mire, Mario lo acepta, No, si es que porque el Partido Liberal está dividido. Unos apoyan la fórmula que ha dicho la doctora... No, todavía no se ha tocado ese tema. Pero un sector del Partido Liberal ayer se decidió. No, es que ustedes el problema que aquí en esta caja de radio solo le dan participación a un compañero diputado y a los demás no nos dan participación. De ahí te lo digo como reclamo. Mario, no. Mario, mira, ¿y esto de hoy qué significa, Mario? En todos los medios vos sabés a quién ponen y es la voz de lo que él dice. Pero no es la voz de la bancada, ni yo puedo hablar hoy en nombre de la bancada. ¿Usted está refiriendo a José Luis Moncada? No, me estoy refiriendo al compañero diputado respetado, a Marlon Lara, que es el que sale en todos los medios de ustedes. Y a nosotros nos gusta porque es del Partido Liberal, pero él no representa la voz de la bancada. Ni yo puedo hablar ahorita en nombre de la bancada porque la reunión es a las 11 de la mañana y ahí la bancada va a tomar sus decisiones. Ni Yani, que está alejado totalmente de este proceso, que lo hizo ya por escrito hace un mes, ni nadie puede hablar de la bancada hasta hoy que tengamos a las 11 la reunión. Pero eso no importa, pero lo importante es que nosotros ya conocemos este tipo de juegos, Renato. Pero... Ahora yo te voy a hacer una pregunta, porque te escucho siempre. Vos siempre... Mira la estrategia de Mario. No, es que vos sos liberal y entre vos nos entendemos, ¿o no? ¿Cuál es la pregunta? Mira, hablamos de consenso. ¿Y qué es un consenso? ¿Consenso de quién? ¿De la clase política o del pueblo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿A quién representamos aquí nosotros? ¿Representamos al pueblo o representamos a los partidos políticos?
¿Vos crees que ahorita en mi finca, por ejemplo, el que está ya chapeando le interesa tanto la elección del fiscal? Le interesa que el día de quincena no le ajuste el pito para la canasta básica, ¿verdad? Que tiene su techo lleno de goteras, ¿verdad? Que fue al hospital ayer, doctor, y no le pudieron dar medicina, ¿verdad? No hay nada. No hay nada, esa es la gente que nos interesa. A mí me gustaría, compañero Rafa, que viviéramos en marchas, pero en marchas para corregir la canasta básica, la energía eléctrica, en marchas para corregir la salud. Por ejemplo, nadie está hablando de la gran marcha que se está gestando en San Pedro Sula de migrantes hacia los Estados Unidos, que en eso somos solidarios, los liberales. Pero yo, con todo lo respeto, y Rafael sabe el respeto que le tengo a él, a la compañera Lena y a todos los compañeros, yo siento, Renato, que hacer una marcha para decir pongan el que yo quiero no es democracia. Ahora, si la marcha es para decir y obligarnos a que nosotros nos despojemos y que busquemos un consenso, hay que hacerlo. ¿Por qué el fiscal es tan importante, Renato? Porque el fiscal es el que lo mete al mamo a uno, ¿verdad? Y no creas que los diputados hemos sido santos, ¿verdad? Ni los funcionarios públicos. Y vos has sido crítico de ese tema. Entonces, aquí la pregunta es, ¿consensos en base a qué? ¿Qué vamos a consensuar? ¿Para quién? ¿A favor del pueblo o a favor de una clase política que tiene sus problemas? Buscar al fiscal más independiente, eso es lo que queremos. Mira, todos. Nosotros los entrevistamos a todos y todos son muy buenos, Renato. Muy buenos, ¿verdad? Rafael estuvo también en la entrevista y uno se queda sorprendido del conocimiento que esta gente tiene, Renato. Son gente muy buena, Renato. Y no va a ser fácil consensuar porque dice el Partido Nacional, no podemos elegir un fiscal a la medida de Libre. Lo hemos escuchado. Y tienen toda la razón. Ahí hay 3 de Libre. Solo quedan 2. No podemos elegir un fiscal a la medida del Partido Nacional, que es el candidato del Partido Nacional. Yo te digo algo. A mí me ha sorprendido el apoyo del Partido Nacional a Jenny Almendares. Porque no tienen los votos, Renato, si yo podía proponerla también. Y yo sé que es puro blog político. Porque es la más calificada. Pero ¿por qué no tienen los votos si es la más calificada? ¿Qué objeción Ahí tendría está el Partido Liberal? Usted ha dicho el detalle. Mire, nosotros el Partido Liberal no determinamos tanto, lo determinan ellos dos. ¿Y Libre? A ellos hay que pedirles que se pongan de acuerdo. Nosotros no. Si usted, doctora, ¿cuántos votos tiene? Nosotros tenemos 9 votos. Nosotros podemos tener los 22 haciendo un sobreesfuerzo, pero con 30 votos nosotros no cambiamos nada en ese Congreso. Pero Jenny Almendares es afín a Libre, es una candidata de Libre. La pregunta que yo creo que son estos 2 partidos los que tienen, porque son los 2 grandes electores, Renato. Ahí nosotros vamos a aplaudir, ¿verdad? Pero la gran responsabilidad que tienen, y no es que yo estoy rehuyendo de que mi partido no la tiene, pero en este momento, como están las composiciones de fuerza, es el Partido Nacional y el Partido Libre. Yo les voy a ayudar a formular la pregunta del millón en este momento. Y se la voy a formular a Rafa Sarmiento. Le toca a Rafa, que está representando aquí a Libre. Pero Mario no me respondió al fin. En el Partido Liberal hay 2 corrientes. Una que apoya la fórmula que ustedes dicen, Marcio Cabañas y Jenny Almendares, y hay otra que apoya al candidato de Libre, al abogado Joel Álvarez. Desconozco el otro, el que va a presentar hoy en la moción Libre como fiscal general adjunto. Pero bueno, la pregunta del millón, lo que yo he escuchado, Rafa, como te digo siempre, mis preguntas van formuladas con todo el respeto, con todo el respeto. Lo que yo tengo entendido es que Libre no apoya a Jenny Almendares porque no resulta fiable para algunos liderazgos de Libre, porque ésta puede promoverle requerimientos a cualquiera. Eso es lo que genera de ella buena imagen y certidumbre, que sería una fiscal independiente, que así como le puede formular requerimientos a nacionalistas, así se los puede formular a los liberales, así se los puede formular a la gente de Libertad y Refundación. Es decir, salió entre las 5, y no quiero decir que los otros no, pero nos estamos refiriendo a Jenny, que es la que aparece en la fórmula ya con Marcio Cabañas del bloque de Oposición Ciudadana. Que esta profesional no llegaría a
servirle a ningún partido político a la Fiscalía General. Y eso lo temen algunos partidos políticos. Entonces yo le preguntaría a Rafa qué piensa de esa versión cuando le dice Suyapa Figueroa y le dice Leda Pagán, si es hija de un hombre de izquierda, de Juan Almendares, sus ideas son progresistas. Entonces, ¿por qué no encuentran en ella el camino para destrabar toda esta polémica en torno a la elección del fiscal general y adjunto? Qué bien que le toque a Rafa Sarmiento responder a esta pregunta. Es la pregunta que ustedes estaban formulando, ¿verdad? Sí. Y que contigo hablábamos antes de entrar al programa también. Entonces, solo me permites unos segunditos, Rafa, que pase el anuncio general. Vamos. Y después seguimos con el debate. Por el Hot Weekend de Óptica Curazao, las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Curazao. Agradecemos a todas las personas que ya han compartido su opinión a través de redes sociales. Damos lectura. Juan Antunes comparte. Lo que pasa que al Partido Nacional ya el pueblo no le cree. Algún convenio tienen que tener con la propuesta que tienen ellos. Lo más seguro es para que no se le investigue y el fiscal general tiene asesores penalistas para mejorar su trabajo. Ismael Ochoa comparte. El temor de evaluar a un fiscal imparcial y sin tacha es porque no estará a favor de los corruptos y no se pondrá del lado de cualquier partido político para propósitos continuistas. Jenny Almendares es la mejor evaluada, así que señores diputados, no se pierdan y hagan lo correcto. Carla Sarmiento se va a Chinchilla, fuera todo personal corrupto y con lazos de narcotráfico en nuestro país. El bien siempre vencerá y por eso todos los traidores tienen miedo. Gracias por compartir su opinión, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Curazao. Libre apoya al abogado Joel Álvarez para fiscal general. Eso ya lo han dicho algunos líderes de Libre. Yo estoy seguro que lo va a ratificar Rafa Sarmiento. No sabemos cuál es la otra propuesta para fiscal adjunto. Por eso lo escuchamos en este momento al diputado Rafael Sarmiento. Gracias, Renato. Saludo también a nuestro pueblo lanchano, que se moviliza de manera masiva también aquí a la capital de la República con espíritu patriótico, con espíritu valiente y, bueno, de manera muy cívica a esta convocatoria hecha por la presidenta para defender el proyecto de refundación de la patria ante estas amenazas de golpe de Estado, que eso en otro programa creo que es importante, algunos detalles, y creo que se escucha bastante la narrativa de esto, pero sí hay reuniones, sí hay conspiraciones y sí hay acciones que se están realizando en varios lugares del país para pretender conspirar. Eso es una situación no aislada y el mensaje que hizo el jefe de Estado Mayor Conjunto no es tampoco una acción repentina, es por situaciones que se están dando y que esperamos que esos intentos de desestabilización rectifiquen las personas que están en eso. Y bueno, también la movilización es en demanda al Congreso Nacional como poder del Estado para que cumplamos este mandato constitucional de elegir fiscal general y adjunto. Posiblemente es una de las decisiones más importantes que va a hacer este Congreso Nacional después de haber electo la Corte Suprema de Justicia, que si usted se recuerda en aquel proceso también hubo muchísima especulación de que íbamos a elegir fuera de la nómina de los 45 candidatos, de que lo íbamos a hacer con menos diputados, que le íbamos a usurpar curules y nada de eso sucedió. Todo quedó en, digamos, politiquería y al final fuimos respetuosos de la Constitución de la República. De igual manera reiteramos ese mandato, Renato, de seguir este proceso de manera precisa, el mandato constitucional, la ley orgánica del Ministerio Público. El fondo de esto, Renato, para poder elegir fiscal, evidentemente que es el tener la correlación de fuerzas, tener los 86 votos, tener entonces la mayoría calificada para poder avanzar. El pueblo demanda justicia, el pueblo demanda una lucha frontal contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y también contra la corrupción y contra la impunidad. Así que tiene retos importantes quienes van a asumir esta responsabilidad en los próximos 5 años. Lo que definitivamente no puede pasar es que después del 1 de septiembre sigan las actuales autoridades, que ya estarían de facto y que no podrían seguir en el mandato del Ministerio Público. Eso es un tema sumamente de importancia para el pueblo, para la República y para nosotros como poder del Estado. Yo quisiera también decir que
no debemos tenerle miedo a las masas del pueblo, porque si estamos del lado correcto de la historia, no tendríamos por qué tenerle miedo al pueblo que se moviliza de manera cívica, de manera pacífica, de manera patriótica. Y es este mismo pueblo también en el que en momentos de narcodictadura salimos a las calles juntos, sin tenerle miedo, sin sentir que el pueblo nos puede, que el olor a pueblo nos puede causar alergias o enfermedades. Y defendimos incluso el derecho a una educación pública y de calidad y también la salud de educación pública y calidad. Y en aquel momento no le tuvimos miedo al pueblo y marchamos junto con el pueblo, nos movilizamos junto al pueblo. Así que de igual manera, si estamos del lado correcto de la historia, no tendríamos por qué tenerle miedo a las masas en el pueblo. La gente viene con espíritu patriótico, no viene con espíritu de causar daño y tampoco viene con espíritu de causarle un atentado en integridad física ni a ningún congresista. Sin embargo, evidentemente que estamos en un proceso también histórico en el Congreso Nacional. El punto de partida es Casa de Gobierno, ahí estará la presidenta dirigiéndose al pueblo que se va a movilizar el día de hoy. Sobre que no ha habido diálogo, eso es completamente falso. Sí se ha estado en diálogo permanente, la bancada del Partido Nacional designó a 3 personas que estuvieran en ese proceso de diálogo y específicamente a un vocero que es Tomás Zambrano, y con él se ha estado en diálogo permanente y fluido. Sobre todo la semana antepasada. La semana pasada ya solo fue por vía de comunicación telefónica, ya con menos, digamos, con más restricciones, y sentimos que se ha estancado de alguna manera el proceso de diálogo. Hay una propuesta hecha por parte del Partido Nacional. Yo quiero reconocer que hay un espíritu, digamos, de construcción de parte del Partido Liberal y que, digamos, hay acuerdos importantes con ellos. Y que evidentemente para tener entonces la mayoría calificada es importante también llegar a un acuerdo con la bancada del Partido Nacional. ¿Cuál es la propuesta del Partido Nacional, Rafa? El Partido Nacional estamos tratando de construir una, digamos, una moción nominativa que pueda tener el apoyo de ellos dentro de los candidatos de los 5 propuestos por la Junta Proponente. Los 5 tienen las capacidades, los 5 tienen las habilidades, los 5 tienen toda la integralidad para poder serlo, Renato. La política no es la lógica. La lógica 2 más 2 es 4, en política a veces le resta, y la lógica entonces del más punteado, del mejor evaluado, muchas veces, Renato, son valoraciones, si bien es cierto, curriculares, pero el tema de las capacidades y de la trayectoria de vida también son valoraciones subjetivas. La Comisión Especial para la Elección de Fiscal también ha hecho una valoración de las audiencias públicas que han hecho los candidatos y de los requisitos constitucionales, los requisitos, digamos, curriculares. Y también se va a dar en el informe que se va a leer el día de hoy esa evaluación. Y ahí sabremos también, desde la Comisión Especial, que la integran todos los partidos políticos, quién, a criterio de la comisión, es el mejor o la mejor evaluada. De esa comisión puede salir la moción nominativa o puede salir producto de la moción también de otro diputado. El compañero diputado presidente Luis Redondo va a dar la palabra a la bancada de Libertad y Refundación, porque es la bancada del partido en el poder, para que haga la moción nominativa. Ese es un estilo que se hace en el Congreso Nacional. El partido que gana el poder político, cuando nos dio el pueblo en las urnas, es el que hace la propuesta de la moción de estos altos funcionarios de segunda elección en el Congreso Nacional. Esa es una norma legislativa que se ha hecho. Pero que tú dijiste que hay una propuesta del Partido Nacional. ¿Cuál es esa propuesta del Partido Nacional? De una nómina. Lo que pasa, Renato, es que evidentemente que sí hay procesos de diálogo que si los, digamos, públicamente los exponemos ante la mesa, digamos, se puede caer la posibilidad de construir los acuerdos políticos, de tal manera que el día de hoy la bancada del Libre va a hacer una propuesta pública, y eso es una realidad. Y digamos, en el plano de las conversaciones, entendemos que el Partido Nacional, de alguna manera hay algún nivel de anuencia a la nómina que pudiéramos presentar nosotros el día de hoy. Sin embargo, quiero reconocer que en el plano de la propuesta, el tema de la coordinación de fiscales es un tema también que se ha expuesto en las conversaciones para que también pudiera ser de alguna manera considerado en este proceso, ¿verdad? Pero sin quebrantar la Constitución, sin quebrantar la ley orgánica del Congreso Nacional, que ya ordena que lo que nos corresponde como poder del Estado es elegir la fórmula de fiscal general y adjunto, y después, una vez electos, ellos eligen quién sería el coordinador de fiscales, que es un
cargo también de altísima importancia en el Ministerio Público. Vamos a ver, miren, la información que yo tengo, y quiero que ustedes me la avalen o me digan que no, aquí está una nacionalista que es Leda Pagán, es que el Partido Nacional pretende que la dirección de fiscales se eleve a rango constitucional y que sea electo por el Congreso y que el nombramiento del director de fiscales, porque ese cargo lo está pidiendo el Partido Nacional, no sea nombramiento del fiscal general. Y ellos, es la información que yo tengo, le están proponiendo a Libre que por última vez, se elija el director de fiscales. Vía Congreso Nacional. Es lo que están pidiendo. Que lo elige el Pleno. Que lo elige el Pleno. El proceso inició con reglas del juego determinadas, con un debido proceso, que está en la Constitución y está en la Ley Orgánica. Si nosotros en este proceso cambiamos las reglas del juego, cambiamos, modificamos mediante un decreto especial o mediante la moción nominativa, que por única vez el Congreso elija el coordinador de fiscales, estaríamos quebrantando el proceso, el cual ya fue convocado con reglas del juego determinadas. Y eso es lo que no queremos, porque sentimos que eso evidentemente tendrá señalamientos de sectores y señalamientos del pueblo, de tal manera que debemos de seguir el proceso constitucional, seguir lo que manda la Ley Orgánica, es una potestad del fiscal general una vez electo, poder elegir el coordinador de fiscales. Pero entonces si nosotros le imponemos vía Congreso Nacional a fiscal general un coordinador de fiscales, estaríamos quebrantando la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ya, ¿esa es la propuesta de ustedes? Renato, esa es la propuesta. Esa conversación fue durante la elección de la Corte Suprema de Justicia. En aquellas negociaciones, parte de los acuerdos para acompañar la nómina de ustedes y poderla escoger por unanimidad como se dio, era poder darle esa categoría al director de fiscales. Pero no se hizo. Y no se cumplió. No se hizo. Nosotros no tenemos la esperanza de que ustedes cumplan los acuerdos que ustedes han pactado. Porque no le han cumplido ni siquiera al Partido Salvador de Honduras. Por eso elegimos corte. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a ir a esperar que el Partido Libre nos cumpla algo que se habla verbalmente? Por eso es que no se dice mucho en la palestra, pero yo no tengo pelos en la lengua. Eso fue en la Corte Suprema. Ahorita, lo que nosotros queremos es darle una vuelta de timón a la situación. Y hay un motivo claro por el cual la bancada del Partido Nacional, usted hizo una pregunta y mencionó el temor. ¿Cuál es el miedo? Yo lo lancé para todos los políticos. Para todos. Sí. Y ustedes me van a decir que no hay miedo cuando están las escuelas privadas cerradas de la capital. Me van a decir que no hay miedo en la población. ¿Y miedo a qué, dice usted, Renato? Yo le voy a decir al que tiene miedo el pueblo. El pueblo tiene miedo y se lo puedo demostrar con más de 570 mensajes que recibí esta madrugada. Tiene miedo a levantarse un día y que parezca una Asamblea Nacional Constituyente puesta en la Gaceta sin votos y sin deliberaciones. ¿Tiene miedo el pueblo a levantarse un día y que no podamos comprar un cartón de huevos para la semana porque nos dan uno por día? Tenemos miedo a perder la democracia para perder las libertades. Ese es el temor. De manera que si nosotros como partido no entendemos que la clase política tiene que cambiar, no podemos decirle al pueblo mañana queremos ser una opción para ustedes. Bueno, pero dígame cuál es la propuesta de ustedes con eso de la dirección de fiscales. Yo le dije a usted que nuestra propuesta va encaminada a fiscal general y adjunto. Si en el camino logramos darle una categoría constitucional al director de fiscales que sea, entonces estaríamos también de acuerdo. Pero no es una premisa, no es una condicionante. Y lo otro es que no nos vayan a decir y que el pueblo hondureño y el pueblo nacionalista al cual yo me debo y represento, no se equivoquen creyendo que porque vamos a poner a un fiscal radical de izquierda y le vamos a dar un adjunto al Partido Nacional para que se calle y nos acompañen con los votos. No es eso lo que estamos buscando, Renato. Si no, hace cuánto lo hubiéramos hecho, como bien dijo el compañero liberal. Esto es entre Libre y nacionalistas, tenemos 90 y pico de votos, suficiente. Pero no es así. Queremos darle la participación a que todas las fuerzas políticas puedan expresarse. Queremos que el pueblo hondureño tenga mejores garantías de que estamos haciendo las cosas diferentes y sin temor a los riesgos que esto contemple. No tenemos miedo. El único miedo es a perder las libertades, a no poder levantarnos a las 7 y ver un programa de Renato. Ese es el miedo que nosotros tenemos. Y es un miedo válido, pero no miedo a que nos metan presos. A mí, ¿por qué me van a meter presa?
yo soy nacionalista. Pueden buscar y algo van a encontrar. Y no importa si mañana yo tengo que ir presa, pero las libertades del pueblo no las vamos a perder. Y el último eslabón al que ustedes están supeditados es a este fiscal general. Para poder, ¿cuál es la función del fiscal? Perseguir el delito, no perseguir partidos, no perseguir personas, sino delitos. Entonces, ustedes quieren un fiscal que con la mano del Partido Nacional hacer lo que ustedes quieran en Honduras para que mañana sea demasiado tarde para el pueblo hondureño, y eso no lo vamos a permitir. ¿Usted quería intervenir en este momento, doctora? Sí, bueno, usted ve, nosotros lo dijimos anteriormente, se pusieron de acuerdo las fuerzas. No solamente negociaron la Corte Suprema, las tres fuerzas políticas, el tripartidismo, sino que había llegado incluso hasta el fiscal, y me lo corrobora lo que están aquí manifestando. El problema es incumplimiento del libre, ¿no? Pero ahora usted marcha junto con ellos, doctora. No. Sí, es parte de ellos. No, es que yo no soy de un partido determinado, no represento ahorita aquí a ningún partido. Bueno. Representamos la voluntad del pueblo. El pueblo necesita tener un fiscal. Y ustedes, pues, no son los mejores referentes de cumplimiento, de que la palabra realmente se cumple. Eso es parte de la integridad y la honestidad de una persona. Si yo le digo a usted, si yo me comprometo con usted en algo, después finalmente tengo que mantener mi palabra, porque esa es parte de mi integridad. Entonces no podemos creer en nada, no podemos creer que la movilización va a ser pacífica. Ahí está el montaje frente, le mandé la foto a Andino para que vean que el montaje está en la plazoleta del hemiciclo. Entonces, realmente esa no es presión para que se cumpla con lo que el libre manda, no son mayoría. Si vamos a hablar de la mayoría, del respeto a la voluntad del pueblo, de las mayorías, entonces, si nosotros estamos de acuerdo, no hacemos nosotros mayoría. ¿No son ustedes minoría entonces en el Congreso? Pero el Partido Liberal no es miembro del BOC, PSH y Partido Nacional. Sí. Penosamente. No, es que estamos hablando de que a ustedes les parece, o sea, yo no puedo creer que el Partido Liberal no esté de acuerdo, porque sería verdaderamente decirle a su militancia que no aceptaron ser el fiscal general, tener el Partido Liberal el fiscal general. Yo no, ¿en base a qué? Si es un hombre honorable, si tiene todos los requisitos, si está dentro de la nómina. Entonces, sería muy difícil que el Partido Liberal justificara que prefiere a uno de libre y no a un liberal. Mire, nosotros podemos aceptar un fiscal, pero sin condiciones. No, estamos de acuerdo. El Partido Liberal no valen pactos de impunidad. El que hizo cosas malas que lo metan al Estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Bien claro. Justamente. Pero nos van a ir a poner un fiscal y nos van a decir, fíjate que aquí queremos el fiscal, pero hay un problemita con un ministro y me lo van a poner allá. Es correcto. Cero con el Partido Liberal. Eso necesitamos nosotros. Y nosotros también. Que el fiscal persiga el delito, pero no aquellos fantasmas que le siguen. El problema es que tenemos a un libre, a un partido libre que no se ha dado cuenta que son gobierno, a un partido de Libertad y Refundación que le persiguen cualquier cantidad de fantasmas. Entendemos el temor del libre, pero no pueden llevar a todo un país con sus temores al fracaso. Y eso es lo que está haciendo el Partido Libertad y Refundación en este momento, llevando al fracaso tan grande que el Congreso Nacional lo han hecho ver un poder inútil, un poder lesivo a los intereses del pueblo, cuando debería ser lo contrario. Ahí deberíamos estar construyendo el país que necesitamos, fortaleciendo las leyes. Y ahorita que tenemos la gran oportunidad de ponernos de acuerdo y poner el fiscal que Honduras necesita para que se persiga el crimen, entonces no aceptan. Entonces lo que quieren es hacer lo que se está haciendo en Nicaragua, poner a un fiscal que cumpla los deseos y las necesidades de un partido para meter presa a la oposición.
inventar delitos como el que le inventaron de terrorismo a quien puso 4 cohetes ahí en su gaveta de su escritorio, o la conspiración de los 4 ex generales que les están diciendo que ellos están fraguando un golpe de Estado cuando no tienen armas, cuando no tienen tanquetas, cuando no tienen con qué dar el golpe de Estado. Entonces los van a meter o van a cerrarle el canal de televisión a Renato porque está dándole oportunidad a la oposición que vayan a hablar de su golpe de Estado en el canal que usted, en el programa que usted dirige. Eso es lo que está pasando y no es algo que yo me invento. Es lo que está pasando en Nicaragua, es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Y quiénes son los asesores de la presidenta? Pues justamente Correa, que a cada rato lo tenemos aquí, que acaban de matar a un líder incluso allá en Ecuador, en donde se ha mencionado incluso a él, no sabemos si es cierto, pero realmente esos son los asesores, eso es lo que se pretende hacer con el fiscal, esas dudas las tenemos y esa duda la tiene la población, que hoy no mandó a sus hijos a la escuela, que hoy no le va a dar permiso de salir a sus hijos porque nadie sabe para dónde va a salir la movilización, porque tampoco nadie les cree que no van a irrumpir al Congreso Nacional, porque desafortunadamente así se eligió la Junta Directiva, con diputados suplentes tomándose el Congreso, porque ya pasó, entonces ya lo vimos hacer y ya vimos que no se cumplen la palabra de lo que Libre ha dicho, porque como partido mismo podemos decir que han incumplido las promesas y porque estamos escuchando ahorita que antes se pusieron de acuerdo y no cumplieron con esos acuerdos. Entonces, ¿en qué estamos? No tenemos confianza, al igual que el pueblo hondureño tampoco les tiene confianza y en este momento está viviendo un gran temor y una gran incertidumbre. Mario, dime Mario, Tú conoces, como todas las diputadas, el diputado Sarmiento, las interioridades de este asunto. Tú conoces bien las interioridades de este asunto. Y yo demando de ti que con la franqueza que hemos hablado toda la vida, lo hablemos hoy en público, dándole una rendición de cuentas a la gente. ¿Cuál es el problema que hay para que hoy no elijamos fiscal general? Primero, yo creo que es un problema de confianza. Lo que decía la compañera, tienen miedo de que Libre vaya a utilizar un fiscal para perseguir la clase política o que vaya a ir a elegirse un fiscal muy radicalizado. ¿Tú crees que este muchacho, lo escuchaste en las audiencias, Joel Álvarez, sea un dogmático o un radical que vaya ahí a la Fiscalía General simplemente a ser mandadero de libertad y refundación? Si vos lo ves desde el punto de vista de formación y de participación, siento que la persona que es más de izquierda aquí es la compañera Almendares. No significa que sea mala. Por ejemplo, escuchamos a Cabañas y Cabañas es un hombre que ha vivido 33 años en el Ministerio Público y él no llegó a presentarse, él llegó con un plan de cómo rescatar al Ministerio Público, un hombre muy versado, ¿verdad? No porque sea de vocación liberal, ¿verdad? Joel igual hizo una buena exposición, no voy a decir que no, ¿verdad? Pero sí creo que si miramos desde el punto de vista de que quién es la persona más de izquierda, y no es que la descalifique, es la compañera Almendares por su militancia que ella ha tenido, una mujer con una gran formación, también ella fue parte de aquel, pero yo creo que ese no es el detalle, Renato. Mira, ¿por qué importa tanto el director de fiscales? ¿Te has preguntado? Si debería de importar más el fiscal, ¿verdad? ¿Qué me quieres decir? No, o sea, lo que yo te quiero decir es que el miedo que existe es que exista un fiscal que persiga a la clase política porque tenemos un partido que ya tiene la Corte, que tiene el Congreso y que podría tener la Fiscalía, que es lo que decía la doctora. Y si tenemos un fiscal que va a ir a perseguir a los partidos políticos, no es el fiscal que lo hace, es el director de fiscales. El director de fiscales es el que dice capturen o no capturen a Renato. Es el que pone arriba tu expediente, lo pone abajo o lo engaveta. Desde ahí vos podés vislumbrar por qué es importante el director de fiscales.
Que han habido propuestas, sí han habido propuestas, y yo no puedo mentir como vos me lo has pedido. Vamos a iglesias y creo que ahí la verdad no es un tema de que solo se manejó durante la elección de la Corte Suprema, sino que hace una semana se hablaba del mismo tema. Queremos el director de fiscales, ¿verdad? Queremos que el Libre nos diga que nos va a cumplir, ¿verdad? ¿Por qué los liberales no exigimos que el Libre nos cumpla? No porque vaya a ir la compañera, no es que ustedes son bisagra del Libre, no. Simplemente porque los liberales tenemos 16 años de no mandar y no tenemos problema. Que nos pongan boca abajo a ver qué nos cae de las bolsas. Pues. Pongan a quien quieran, sáquennos de esa lista y no nos den nada. Denle un buen fiscal al pueblo. ¿Verdad? Nosotros no pretendemos nada como Partido Liberal. Estoy entendiendo que lo que me estás diciendo, que lo que impide que esto fluya a la elección es que los nacionalistas, ¿qué se les necesita para que se completen los 86? Tienen un fiscal que los persigue y tiene razón. Y entonces por eso quieren un director de fiscales nacionalistas. Que guarde el equilibrio. No. Que guarde el equilibrio. Sí. Y después de Rafa interviene. Sí, no, es mi punto de vista, no es el de creo que nadie, es lo que Mario yo ha sido percibo. bien preciso. Sí hay miedos. Sí hay miedos. Sí hay miedos. Hay miedo de los que saquearon el Estado hace 12 años. Eso no lo digo yo. Que convirtieron este país en una narcodictadura y que utilizaron las instituciones del Estado para también robar de manera pública las arcas del Estado durante la pandemia y todos los actos de corrupción que son de público conocimiento. Sí hay miedo. Y lo que nosotros no podemos permitir, las fuerzas políticas progresistas, es impunidad y es negociar impunidad. Y esos son los miedos, y creo que Mario lo ha dicho de manera muy categórica, muy claro. Y bueno, si queremos ser entonces lógicos, la lógica de los mayores evaluados en todos estos procesos, tampoco es lógico y coherente que los que lucharon con nosotros para derrocar la narcodictadura, que hicimos una alianza política y electoral y que fue una victoria del pueblo hondureño, ahora marchen juntos con los que señalaron antes de narcotraficantes, con los que señalaron antes que fueron corruptos y que saquearon el Estado, pero ahora marchan juntos. Y ahora hacen alianzas políticas y electorales juntos también, y ahora hasta los defienden. Así que bueno, si queremos ser coherentes, si queremos ser lógicos, entonces también seamos lógicos políticamente. Porque no es correcto ante el pueblo venir a posicionar aquí, por ejemplo, propuestas de moción nominativa, que tendrá el derecho el Partido Nacional también de hacer su propuesta el día de hoy. Claro que tiene su derecho y claro que el presidente Redondo deberá de cederles el uso de la palabra. Eso esperamos. Y si hay una alianza con, ahora unas nuevas alianzas existen, que es el BOC, lo ha dicho la doctora Suyapa Figueroa, que también marchen juntos y que también hagan alianzas juntos, políticos, dentro del Congreso, fuera del Congreso, en las calles y electorales. Y también es parte de la democracia, lo entendemos, pero no es lógico, no es coherente. Así que nosotros hoy cumplimos con el mandato constitucional de presentar una moción nominativa para elegir fiscal general adjunto. Es nuestra obligación como bancada del partido de gobierno. Y también es nuestra obligación seguir en el proceso de conversaciones, seguir en el proceso de buscar consensos para ello. Y sería de muy buena manera si pudiéramos tener el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Evidentemente que el Congreso es una correlación de fuerzas, Nato, y lo que se busca es tener la fórmula que lleguemos a 86 o pasemos de 86. Y bueno, y si pudiéramos tener incluso el acompañamiento del PCH y de las bancadas PAC y Partido de Salvador de Honduras y el diputado independiente, también sería, creo, un buen mensaje para Honduras, para el país. Pero en esa línea de pensamiento tuya de coherencias, ¿descarta Libre apoyar a Jenny Almendares? Porque si Libre dice, vamos a apoyar a esta mujer que viene de una familia de izquierdas, es hija de Juan Almendares, además dicen que es intachable. Ahí se destraba todo. No. Y hoy estaríamos eligiendo fiscal general y adjunto. Renato, no se puede descartar ningún candidato. O sea, potencialmente, es más, un 20% ya lo tienen, desde que están en la lista de 5, ya tienen un 20% de aprobación, solo falta un 80%, que es el consenso de las fuerzas políticas para alcanzar los votos. No se puede descartar ningún candidato que puede Discúlpeme, Rafael, y no podemos estar hablando por los diputados, ¿verdad? Creo que merecen respeto. Al final son ellos los que toman la decisión, no somos nosotros. Eso es una falta de respeto a los compañeros diputados, decirles que vamos a votar, la moción se va a presentar y es el Pleno quien decide, ¿verdad? Pero tú sabes que antes ustedes, las políticas deciden por quién van a votar los diputados. Marcan, ponen la diana. Claro.
Eso no lo podemos negar, que históricamente así ha sido. Miren, no sé si están comprendiendo. No, sí comprendemos muy bien. No, el público que nos está viendo, no, ustedes, ¿cómo no van a comprender esto? Claro que sí. Queda la sensación, Leda, que el Partido Nacional busca a toda costa tener la dirección de fiscales, que si los complacen con eso, esto se destraba. Pues mire. Que queda esa sensación, que ya lo habían negociado cuando estaba eligiéndose la Corte Suprema de Justicia. Fue parte del diálogo, sí. Bueno, es que por ahí va todo. Y luego la situación se estancó y por eso uno queda con la sensación que ustedes siguen con esa idea de que el director de fiscales próximo sea alguien afín al Partido Nacional. Bueno, mire, Renato, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, al compañero, que es partido de gobierno. ¿Ustedes creen en los pesos y contrapesos? ¿Usted cree que eso es bueno o es malo? Para mejorar la institucionalidad, no para promover impunidad. Yo creo en el contrapeso dentro de la concepción democrática. Ok, ¿usted considera que en Venezuela hay contrapesos? No, señor. Allá se gobierna con el 20% de la popularidad, 80% y los que están migrando para otros países. Allá no existe la oposición. En Nicaragua ya ni siquiera tienen padres y sacerdotes. ¿Por qué? Porque se perdió la independencia de poderes, se perdió la democracia y el Estado de Derecho. Esta nueva generación de políticos, Renato, tenemos una gran cruz, porque tenemos que cubrir una deuda moral que la casta política en Honduras por décadas, no es que el Partido Nacional saqueó al Estado y ahora está buscando impunidad. Impunidad logró el expresidente Manuel Zelaya cuando saqueó al Banco Central en Carretillas y luego fue a firmar un pacto de impunidad, el Acuerdo de Cartagena, en el amor de Dios. Por eso no hay señalamientos contra ustedes. Le hicieron un juicio por eso. Narcodictadura, dice usted. Cuando mire, compañero, narcodictadura, cuando del 2006 al 2009 caían las avionetas como arroz. Su presidente Juan Orlando está en Nueva York. Eso es una realidad. Mire, es cuestión de dónde está viendo usted, en qué parte de la historia usted está viendo su versión. Usted no tiene nada que ver en eso, yo no quiero que usted se moleste por esto, pero como usted lo trajo a colación, aquí nos tenemos que respetar. Y tampoco no es personal. Usted no se sienta aludida si no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que el Partido Nacional pretende? No es tener un fiscal para impunidad. Es más, que yo sepa, y que me corrijan, la plática va en función de fiscal general y adjunto. Hasta este momento, el director de fiscales, ¿quién lo va a escoger? ¿El fiscal, sí o no? Hasta este momento. Y para cambiar eso, hay que hacer en 2 legislaturas. Eso ya pasó a la historia. Confianza no hay, lastimosamente, porque no se han cumplido y también porque creo que no han sabido ustedes liderar el Congreso Nacional en función de diálogos y consensos. Les ha faltado capacidad en ese sentido. Tengo que decirlo. Por eso puedo yo decirle a usted que el Partido Nacional no está luchando por un fiscal. Yo no le voy a negar, Renato, o no podemos descartar la posibilidad de que alguien pueda decir, pidan el fiscal y si no, traten de cerrarse. Esa no es la idea. De los que vamos a votar, de repente hacia allá afuera hay alguien que quiere que se haga lo que usted dice. Yo lo voy a sentir mucho por este correligionario, pero los que mandamos nosotros en el partido en este momento, en la toma de decisiones, escuchando a nuestras bases y a nuestros líderes, porque lo hemos hecho y el pueblo lo sabe, es lo mejor para Honduras en defensa de la democracia y en protección de nuestras libertades. Esta nueva casta política tiene un compromiso con Honduras y el compromiso es defender la democracia porque la democracia representa nuestra libertad y la de nuestros hijos. De ahí no nos vamos a salir. Si para eso ustedes necesitan a la fiscal, a la señora, vamos a apoyar, vamos a sentarnos a platicar. No es el pueblo en las calles que va a dialogar con nosotros. Porque entonces el mensaje de Russell Tomé en Twitter, ¿lo vio usted, Renato? Nadie sale del Congreso si no elegimos. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener garantizada la entrada y la salida? Y esa es una inoportuna expresión de Russell. Inoportuna expresión, Russell. Pero el directivo de la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero es inoportuna la expresión de Russell. Entonces, la confianza que se necesita para lograr estos consensos no existe. De manera que, quitando a un lado el tema de los fiscales, porque no lo vamos a resolver, centrémonos en la propuesta, en la nómina, en que ustedes tengan 86 votos o nosotros tengamos 86 votos y que la que tenga más votos es la que más se acerca al punto de equilibrio. Tenemos que Entonces, ahí es donde entra el gran partido liberal,
con su experiencia, con su sabiduría. ¿Por qué no se suman y nos ayudan mejor a encontrar estos puntos que nos puedan acercar? En vez de quedarse aparte, decir, mátense ustedes y nosotros aquí viéndolos desde la barrera. No, ustedes tienen pueblo y ustedes necesitan también que el pueblo les devuelva la confianza porque la han perdido. Por un montón de temas, yo no voy a usar la palabra que usted utilizó. Eso de bisagra a mí no me gusta. No me gusta, porque todos merecemos respeto. Y aquí todos nos hemos equivocado porque santos no hay, Renato. Estamos en la política y se cometen errores, pero también podemos rectificar. Miren, hace poquito yo te escuché una expresión, Rafa Sarmiento, tenemos que elegir fiscal, como queriendo decir, hoy elegimos fiscal. Y yo te pregunto, francamente te pregunto, si no tienen los 86 diputados, ¿cómo van a elegir fiscal? ¿Cómo van a elegir fiscal si no llegan a esos 86 diputados? El Congreso Nacional tiene una obligación constitucional. No, correcto. De elegir fiscal. No. Bajo el parámetro de la Constitución y bajo el parámetro de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Hay un tema que lo dijo el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad, que es bien categórico, Renato. El Congreso va a garantizar el libre acceso de todas las fuerzas políticas, tanto el ingreso como su salida. Eso es una realidad, es una verdad, es una responsabilidad como poder del Estado, que el presidente Redondo ha sido categórico en ese sentido. Número dos, las fuerzas políticas van a estar ahí presentes para poder, bajo el parámetro de la democracia, poder elegir esta fiscal con los votos necesarios. Pero nosotros no podemos estar en la lógica pretendiendo de trabarnos políticamente para que sigan las actuales autoridades. El 1 de septiembre ellos vacan de su posición. Y lo que el pueblo demanda es que elijamos un fiscal para que pueda luchar contra la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen, Correcto. contra el narcotráfico. Pero si no logras esos 86... Vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr con los acuerdos políticos. Claro que debemos de hacerlo. Si lo logras y lo logras democrática y legalmente, bienvenido el nuevo fiscal. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo elegimos Corte Suprema de Justicia? No, correcto, no. Yo soy uno de los hondureños que quisiera que hoy eligiéramos fiscal dentro de las reglas establecidas. Si tú tienes la certeza que se va a elegir el fiscal hoy, es porque ya tiene los 86 votos. Si es así, bienvenido el nuevo fiscal general. ¿Cómo lo van a elegir? Ahora, esa es la pregunta. Si no tiene los 86... Seguimos mañana. Ah, bueno. Seguimos el 31. Ahí ya estamos con un lenguaje democrático. Ese es el lenguaje democrático. Así es. Ese es el lenguaje democrático. Es correcto. Y yo nuevamente vuelvo a decir, no es lógico que Marcio Cabañas, que se supone que es afín al Partido Liberal, y Jenny Almendares sería una excelente fórmula, porque para eso es que se ha buscado quiénes son los potables, quiénes son los que podrían libre no objetar. Sí es. Y no hablemos del BOC, porque ustedes hicieron un BOC. Ustedes se unieron, hicieron un acuerdo tripartito para poner la Corte Suprema de Justicia y negociaron el fiscal. Ahora se están queriendo dar vuelta a lo que ya habían negociado. Eso es lo que dice usted, pero no es así, doctora. Sí, sí lo está diciendo una parte. Yo, ¿por qué voy a dudar de la palabra de No, mire, los acuerdos que nosotros hemos hecho, sin ánimo de interrumpirla, han sido siempre públicos. Lo hicimos por escrito y se publicaron. No, si salieron los tres en una y lo conferencia que se de planteó prensa. Es crear reformas antes del proceso de elección de fiscal. Eso. Escuchen. Para cuando estuviéramos en este proceso, tuviéramos facilidad para tener acuerdos políticos. Lamentablemente, yo debo reconocer que esas reformas que se pudieron haber planteado, sea reforma constitucional o reforma de la ley orgánica, no se dio, Renato. Y se convocó el proceso de elección de fiscal con las actuales reglas del juego. Ahora en el camino ya no las podemos cambiar. Debemos de seguir el debido proceso, que lo marca la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y bajo estas reglas del juego tenemos que elegir la fórmula que va a dirigir los destinos del próximo 5 años del Ministerio Público. Ahora, ahí estamos de acuerdo en que no debe haber una reforma constitucional, no pueden cambiar las reglas del juego, se debe respetar la Constitución. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Al menos en algo estuvimos de acuerdo. Porque siempre decimos, no queremos violentar la Constitución, a pesar de eso, no hemos derogado las sedes, ahí sigue. Libre también tiene un discurso que le gusta al pueblo, pero en el momento de actuar siguen con los mismos vicios que tanto criticamos. Derogamos todos los decretos anticorrupción. No, ahí, y PCH nos acompañó. Sí, y son realidades. Y el pacto de impunidad la también. lucha anticorrupción y la agenda legislativa es una realidad. Esa amnistía, ustedes saben, yo nunca estuve de acuerdo con ella.
hay que revisarla. ¿Tu bancada la apoyó también? Hay que, El no, decreto no 4 de todas, 2021 no todas. también lo apoyó la bancada del Sí, PCH. ahí no habían ni siquiera si votaron, si no había ni Lo voy a reloj ni nada. interrumpir porque debo algunas pausas comerciales. Me gustó ayer una propuesta que hizo Joaquín Mejía, un hombre muy respetado, defensor de los derechos humanos. Constitucionalista. Dice, no es nacionalista, Joaquín. Constitucionalista. Ah, constitucionalista, sí, me asombraste cuando dijiste. No, cada quien puede pertenecer a cualquier partido, pero Joaquín Mejía yo sé que no es nacionalista. Dice, para que estas cosas no ocurran, fíjate que Joaquín Mejía, inclusive es partidario, que si lo que han negociado, no para promover la impunidad, sino para el equilibrio y la fuerza de contrapesos, estaría de acuerdo en que el Partido Nacional tuviera la dirección de fiscales. Bien lo que estoy diciendo. No para que se cobijen en la impunidad teniendo la dirección de fiscales, sino para los contrapesos que debe tener nuestra institucionalidad. Si eso destraba el problema, dice, veríamos con buenos ojos. El problema es que tienen que reformar la Constitución, ratificar en la siguiente legislatura, ya no hay tiempo para eso, ¿verdad? Por la fórmula Pero dice, de por esta única vez no ocupa reforma constitucional, porque no cambia el texto constitucional. Ya me van a explicar eso, porque esa es otra opción, pero dice que haya una reforma también en la que se establezca que si llegado el plazo para que termine el mandato de un fiscal general, no ha habido consensos para elegirlo, el primero y segundo de la Junta proponente se convierten automáticamente en fiscal general y adjunto. Y así no ocurriría lo que nos está pasando, que ya se vence el plazo para que termine Oscar Fernando Chinchilla, pero ninguna de las fuerzas políticas logra tener los 86 votos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se vence el plazo? El adjunto no debería Entonces, ser. si no han elegido en el Congreso al fiscal general y adjunto, los dos primeros de la Junta proponente automáticamente en se la convierten. actualidad, ¿qué va a pasar? No hacían ¿Qué va a pasar el 1 de septiembre? Eso es lo que yo no sé. Porque ya es un fiscal reelecto, no un fiscal. Sí. Él tiene que seguir. No puede seguir. Entonces, hay ciertos compañeros, inclusive de Libre, que tienen una tesis que el fiscal, a partir del 1 de septiembre, no puede firmar ni nada. El hombre está fuera. Vaca en su Ok, posición. ¿y cómo queda ese ministerio si ustedes no han electo al fiscal Pues, te general? digo, entonces, para que mires la presión que se está dando y hasta dónde va a trascender. Ya ahí la ley del Congreso no aplica, según uno. Deja mirar una pausa para luego hablar de eso. ¿Qué pasaría si se da ese escenario que plantea el diputado Mario Segura? Redes sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Damos lectura a sus mensajes. Vicente Hernández comparte. El problema es confianza. Libre ha perdido toda confianza. Ellos dicen una cosa y hacen otra. No tienen palabra, rompieron la alianza incluso al PLH. No le han cumplido. Ahí está engavetada ley de empleo temporal, ley contra el nepotismo, etcétera. Si le dan el fiscal, adiós. Antonio Funes, los nacionalistas son los que no quieren el nuevo fiscal. Continúe compartiendo su opinión a través de las plataformas digitales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Reforma la ley orgánica del Ministerio Público, porque quien tiene la facultad de Significa nombrar que en la es el otra fiscal. elección no se va a poner al fiscal, al director de fiscales Exactamente. por ley, sino que esta y única vez, dadas las circunstancias que están viviendo. En la próxima, el fiscal general va a Es que nombrar a mira, su lo director de primero que fiscales. se habló es Exacto. que íbamos a poner ¿Cuál dos es el juntas. blindaje? ¿Cuál es el blindaje? sí. Que Ese fue parecido. quede electo por el Pleno La del Congreso, primera, el Renato, coordinador era de de dos fiscales. No lo juntos. puede cambiar nadie, más que el Congreso. Con 86 Ok, votos. estamos al aire ya. O sea, ¿eso está descartado por única vez o no está descartado todavía? Rafa. Nosotros creemos que eso, Renato, quebrantaría las reglas del juego con los cuales inició este proceso, reformaría de manera tácita la ley orgánica del Ministerio Público, porque es una facultad del fiscal general poder nombrar su coordinador de fiscales, y creemos que no sería un buen mensaje para la democracia y para los sectores que demandan transparencia ante estos procesos de segunda elección en el Congreso Nacional. De tal manera que nosotros creemos en el debido proceso, creemos que debemos de cumplir firmemente el mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio Público para salir adelante en este proceso sin señalamientos y poderle dar a una Fiscalía del Ministerio Público
en la medida que demanda el pueblo. O sea, tú das por descartado que el Congreso Nacional de la República, por única vez, en función de destrabar esto, y quizá complaciendo propuesta del Partido Nacional, elija al director de fiscales. ¿Lo das por descartado desde ya? Lo que digo es que eso, digamos, en la realidad, en la práctica, en la operatividad, ya se ha dado en el pasado en el Congreso Nacional, pero eso evidentemente que deslegitima muchísimo el proceso porque sería implementar una acción de elección de un tercer funcionario del Ministerio Público que reformaría la ley orgánica y que le quitaría facultades al fiscal general. Eso, digamos, en la operatividad o políticamente pudiera llegar a hacerse en el Congreso Nacional, pero la bancada de Libre hasta este momento no está en disposición de caer en ese tipo de acuerdos. La bancada del Partido Liberal no sé si no lo ha deliberado, pero creemos que eso sería cambiar las reglas del juego y quebrantaría el proceso de cómo fue convocado para elegir fiscal general y adjuntos. En este puntito, ¿cómo está el Partido Liberal? No, independientemente de que cualquier fuerza política lo quiera introducir en el Congreso, el Partido Liberal no está de acuerdo. No está de acuerdo. No, yo me atrevo a decir, conociendo la bancada, que no están de acuerdo en que se dé este tipo de acción. Ahora, yo les pregunto, para que me respondan después de la pausa, si no logran de aquí al 31 de agosto, ni el bloque de oposición ciudadana, ni Libre, con alguna facción liberal, los 86 votos para elegir el fiscal general, y ya no queda más margen para que siga en el Ministerio Público a Óscar Fernando Chinchilla, ni a su fiscal adjunto, ¿qué toca? ¿Cuál es el desenlace de esto? ¿El director de fiscales asumiría ese vacío? Eso nos estamos preguntando. Si no logran los 86 y ustedes nos dicen que no van a alterar la Constitución ni el reglamento interno, que no van a evitar que entren todos los diputados, que no van a elegir fiscal general y adjunto con suplentes, pero si no logran esos 86 y ya no puede seguir Óscar Fernando Chinchilla ni su adjunto, legalmente, ¿cómo van a llenar ese vacío? Ese escenario me imagino que ya todas las fuerzas políticas lo tienen y lo están analizando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser el desenlace de esto después de la pausa? Mira, van a ser participaciones breves de nuestros panelistas. ¿Qué pasa si, llegado el 31 de agosto, no han podido ustedes consensuar la elección del fiscal general porque no reunieron ninguna de las mociones nominativas los 86 votos? Me dicen que ya no puede quedarse más como fiscal general Óscar Fernando Chinchilla porque ha sido reelecto, ¿cuántas veces? 2 veces. 2 veces. ¿El fiscal adjunto? Una vez. ¿Y ese sí podría llenar ese vacío por mientras se ponen de acuerdo? Según la ley del Congreso sí podría. Y es la función de él, es el adjunto, es el segundo mando. ¿Coincide ese, Rafa? No, yo soy de la misma, para ser coherentes y lógicos, al igual que la Corte Suprema de Justicia, que vencía su mandato y que luego quedaban de facto. De igual manera, 21 días. Nuestra posición es que pasando el 31 de agosto finaliza su mandato constitucional de 5 años y ellos ya deben de salir de la institución, ambos. Los dos. Tanto el titular como el adjunto. Eso es una realidad. ¿Y si no logra los 86? Sobre los escenarios, Renato, yo quisiera que nos enfocáramos a las fuerzas políticas, porque ese es el mandato, de poder llegar a tener un acuerdo hoy, mañana 30 o el 31. O el mismo 31. Si no logramos el proceso, entonces nuevamente habrá que hablar para construir el escenario que sucedería del 1 de septiembre en adelante. ¿Leda? Yo concuerdo en que el tema del fiscal adjunto actual, al no haber sido reelecto, podría ser una alternativa en función del vacío que hay y de la falta de consensos hasta este momento. Pero que también estamos claros en que necesitamos que se elija a un nuevo fiscal. Nosotros estamos claros en nuestros planteamientos, hemos tratado en la mayor oportunidad que hemos tenido de buscar esos espacios que nos permitan alcanzar consensos con otras bancadas, despojándonos de intereses particulares. Y hemos querido manifestarle también al Partido Libre que en el tema de los directores fiscales, si se va a hacer, Renato, vía constitucional, sino él dice se le están dando muchos poderes al director de fiscales, y que fue lo que se hizo entonces con la UFERCO. Si solo por este único periodo, mientras se escoge el nuevo, la UFERCO tenía poderes plenipotenciarios. Entonces, es doble discurso, pero al final lo que nosotros pretendemos es que se escoja un nuevo fiscal, y si no, que no entremos en vacíos legales. Entonces, que los fiscales adjuntos, el fiscal adjunto actual pueda servirnos como para cubrir el espacio. ¿Suyapa?
Yo creo igual, Partido Salvador de Honduras es claro, categórico, en que se debe elegir un nuevo fiscal. Tenemos la oportunidad de escoger a la mejor, es una mujer, es de libre, tiene la mejor calificación, es una mujer íntegra, ahí está en la fórmula. Darle la oportunidad al Partido Liberal también que ponga su representante. No vemos nosotros por qué no aceptar eso. Y yo creo que con eso el pueblo hondureño tendría la seguridad de tener una buena fórmula. Entonces no vemos ningún problema. Nos extrañaría que Libre ponga objeción a eso y nos extrañaría que el Partido Liberal diga no queremos fiscal. Entonces realmente eso sí nos llamaría la atención y yo creo que aquí se buscarían otras cosas que no son el bien del pueblo hondureño. Ya les voy a comunicar qué va a pasar hoy en el Congreso Nacional. Ya les voy a decir qué va a pasar hoy en el Congreso Nacional de la República. Atentos, atentos, ya estamos en la recta final. Redes sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Gracias por haber compartido sus mensajes a través de nuestra cuenta @FrenteAFrente_HN. Nosotros, el pueblo hondureño, solo queremos que los diputados no nos sigan irrespetando. El nuevo fiscal general tiene que ser a la medida de los intereses del pueblo, no de partido alguno. Por favor, elijan un fiscal que trabaje con independencia. Gracias por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao.